Nosotros desde la Fundación Vía Libre venimos trabajando este tema hace muchos años y presentamos una acción cautelar ante la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a finales de junio, advirtiendo lo que iba a pasar en la elección de ayer. Como balance muy sintético, tengo que decir que fue bastante peor de lo que nosotros imaginábamos que podía ser. Las demoras que hubo fueron tremendas, mucha gente se fue sin votar, hubo mucha gente que llegaba y encontraba colas de 1,5 cuadras, 2 cuadras, pero ese fue el problema a la vista. El problema que no se vio ayer, que es el problema de fondo de la cuestión, es que el sistema electoral está privatizado en la Ciudad de Buenos Aires, que hay una empresa que nadie pudo auditar, que hay documentación en la justicia, la propia Servini de Cubría tiene esta documentación sobre la imposibilidad de los partidos políticos de hacer auditorías efectivas sobre el sistema, con lo cual habrá que esperar a ver qué pasa a partir del antecedente de la elección. Hay un contrato firmado con la empresa proveedora por todo el proceso, es decir, es un contrato de más de 29 millones de dólares por las 3 elecciones, la PASO, la general y un eventual balotaje. Si es que se llega ahí, habría que ver cuáles son las condiciones del contrato y ver que si la empresa cumplió efectivamente con su compromiso en el contrato. Nosotros como organización tenemos un problema serio y es que los partidos políticos no hicieron nada y eso es grave. Porque a nosotros la justicia nos rechazó nuestra medida cautelar para frenar lo que pasó ayer efectivamente, diciendo que nuestra área de competencia era la tecnología y no los derechos electorales. Pero si los partidos políticos no accionan sobre esto, es muy difícil que una organización como nosotros dé vuelta a esto. Lo único que nos queda es ir a la Corte Suprema a nivel federal. El documento de Servini de Cubría y el que salió después por la tarde de la Cámara Nacional Electoral fueron lapidarios. El titular del órgano electoral de la ciudad está en comisión. Está designado por un decreto de la Reta y no pasó por la aprobación de la legislatura. Es decir, la propia legislatura debería tomar cartas en el asunto. Bueno, son millones las repercusiones luego de la elección, básicamente de la manera de votar ayer en la ciudad de Buenos Aires. Irina, bienvenida, ¿cómo estamos? Muchas gracias. Voto electrónico, boleta electrónica, a ver, ¿cómo se dice correctamente? Claro, se dice voto electrónico porque el voto electrónico es una tecnología que engloba diferentes tipos de votación y no es inofensivo decir que es boleta electrónica, que es una impresora, que es una caja boba, porque no es así. De hecho, en la mayor parte de los países del mundo no se usa el voto electrónico. En Alemania, en muchos estados de Estados Unidos se prohibió. Vamos a ver un mapa donde nos dice qué países lo implementaron parcialmente, qué países lo prohibieron directamente. Son muy poquitos los países del mundo a donde se usa. Se usa en Bélgica, en Bulgaria, en Estonia, en Filipinas, en India y en Venezuela. Se usó en Paraguay la misma máquina que usamos ayer y de hecho en una escuela de caballitos salió impresa una boleta de un candidato paraguayo. Pero bueno, tenemos este mapa, no sé si lo tenemos a mano para ver cuáles son los países que sí tienen voto electrónico y no. Y por otro lado, boleta única electrónica es un nombre de fantasía que la empresa MSA le puso a este sistema porque el voto electrónico estaba prohibido en la ciudad de Buenos Aires. Pero la patente, que también está la imagen de la patente de MSA, está registrado como voto electrónico. Ah, mirá vos. Entonces, no es boleta única electrónica, o le pueden llamar así, pero sí es voto electrónico. Se usa en muy pocos países del mundo. Hay muchos en que fue prohibido. En Brasil, por ejemplo, que hace 26 años, a donde se usa un año antes, mandan el software, entregan el código, lo abren a todos los programadores y en un trabajo conjunto, público, privado, se analiza con un año de anticipación. Bueno, sí, claro, con ciertas previsiones, ¿no? Para que no pase lo que pasó ayer. Claro, aquí nadie tiene el código fuente, nadie lo pudo analizar. La auditoría recomendó al gobierno de la ciudad no usar el voto electrónico. Estamos viendo países con voto electrónico implantados, verde oscuro, son muy poquitos. Tal cual. Legalmente prohibido y paralizado, como decíamos, Países Bajos, Alemania, y en estudio o implantación parcial, el celeste. Tenemos Argentina, Estados Unidos, México, y vamos a ver la patente, que me parece que más claro, echale agua, dice voto electrónico, porque ayer se repitió mucho que no era voto electrónico. Y por último, para saber, acá estamos viendo, ¿ves? Sí, claro. MSA
solicitada por esta patente de disposición y método de voto electrónico. Por el plazo de 20 años, allí está, ¿eh? Listo. Al final. Es la Bien. misma máquina, la misma que se usó en Salta, la misma que se usó en la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones del 2015. Y por último vamos a ver un video de una página creada por diferentes expertos informáticos argentinos que vienen hace muchísimos años diciendo no al voto electrónico porque no es una impresora y es una o muchas computadoras. En general, entendemos por computadora un dispositivo electrónico que sigue la arquitectura de von Neumann. Según esto, las máquinas usadas en el sistema de boleta única electrónica no son una computadora, sino que son dos. Y la segunda de ellas, con su propio hardware y software, no fue nunca sometida a una auditoría. Y estrictamente hablando, los chips de identificación por radiofrecuencia incluidos en cada boleta también son computadoras. No es una computadora, son un montón de computadoras. Cosas similares han pasado en otros países. En Holanda decían que las máquinas de votación eran súper seguras y las hicieron jugar al ajedrez. En los Estados Unidos, en el mismo tipo de computadoras en las que votó Obama, jugaron al Pac-Man. Ojalá sigamos el ejemplo de estos y otros tantos países en los que el voto electrónico ha desaparecido o está camino a hacerlo. Bueno, bien clarito este video, ¿no? Informativo, básicamente. Sí, totalmente. Y no es boleta electrónica, no es una impresora, tiene un software, veíamos que apretamos, seleccionamos candidatos, tiene un algoritmo que nos lo pone en diferentes órdenes y tiene un DVD que transporta la información, entonces no es ninguna caja boba y tampoco es boleta única electrónica. Gracias, Irina.